Bueno, antes que nada, pues esta sería ya la última sesión de un bloque de 4 charlas. La idea, bueno, como ya saben de la clase espejo, es em, tener una serie de clases que se conectan también con trabajos, o bueno, una serie de sesiones o de charlas magistrales que se conectan con trabajo en cada una de las clases que están participando, ¿no? Entonces, en ese participar, bueno, la idea es que haya un intercambio entre los trabajos, entonces muy probablemente, o bueno, más bien les vamos a convocar en algún momento para hacer una sesión y compartir estos materiales, pero esta, digamos, va a ser la última charla del bloque de charlas. Ya después, bueno, cada profesor involucrado ya les irá compartiendo los materiales que se generaron en con los otros grupos y y a su vez, bueno, trataremos de generar un espacio para que los compartamos con gente de los distintos grupos que participaron. Entonces, bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con la charla. De alguna manera, lo que habíamos pensado era que, bueno, hubiera una charla a modo de conclusión que tratara de retomar cada uno de los elementos o componentes que se vieron en las anteriores. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla. Denme un segundito para abrir la presentación. Espérenme tantito. Entonces, bueno, les decía un poco, la idea de esta charla era más un poco orientar hacia cómo se puede hacer difusión o cómo se pueden, digamos, materializar estos proyectos de los que hemos estado hablando a lo largo de estas 4 sesiones. Pensar qué puede suceder con estas narrativas expandidas, ¿no? Y hacia dónde pueden ir, en qué tipo de proyectos se pueden materializar. Entonces, bueno, un poco como a modo de introducción, yo quería compartirles como mi primer acercamiento a esta idea de lo transmedia, ¿no? Que es que pueden escanear el código y lo pueden ver, que es una suerte, digamos, como de docucómic del 2007, 2008, que también va acompañado de este cortometraje que también pueden escanear el código QR, si les parece bien. Y en ese momento todavía no teníamos muy claro, o yo no tenía muy claro, digamos, todavía no, se hablaba de multimedia, pero no como hoy en día, todavía no estaba la noción de transmedia, no se hablaba todavía de proyectos multimodales, no se hablaba, digamos, como de estas posibilidades que se habla hoy en día, pero sin embargo lo que era claro es que había distintos proyectos que podían tener un camino común, pero que no necesariamente entraban en el mismo costal, ¿no? Y en ese sentido, pues, de invitarles a este conversatorio. La idea aquí es plantearnos qué pasa cuando se tiene un proyecto que tiene muchas líneas y a veces, sobre todo, cuando uno empieza a trabajar, nos gustaría o intentaríamos que un solo proyecto abarque todos los intereses que tenemos y de alguna manera lo que nos plantea, digamos, el universo de lo transmedia y la posibilidad de las narrativas expandidas es generar estas líneas que puedan habitar en distintos soportes y en distintas plataformas, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les ponía, ¿no? Que es como mi primer acercamiento a este universo, es que se pueden escanear el código y lo pueden ver ahí en su teléfono, ahorita mientras me escuchan, que dialoga con este cortometraje, ¿no? Entonces, para mí, de alguna manera, eh, hacer este primer proyecto que es un proyecto conectado, pero que a la vez se bifurca en dos proyectos, fue muy importante porque me permitió entender que de una u otra manera la creatividad se podía administrar y en esa administración se podrían generar proyectos distintos que aprovecharan las cualidades de cada una de las plataformas, que eso es, digamos, hacia lo que vamos a ir, ¿no? Entonces, bueno, para modo de introducción, a veces cuando se piensa, digamos, en transmedia, en multimedia, siempre se piensa, digamos, en arte electrónico, arduinos, 3D, experiencias inmersivas, pero bueno, también a veces en ciertos contextos se puede pensar en proyectos que son mucho más sencillos y que habitan en plataformas mucho más convencionales, como podrían ser un cómic fotográfico o podrían ser un cortometraje, ¿no?
Entonces, bueno, vamos un poco a entrar a una suerte como de marco teórico y metodológico de cómo la antropología ha entrado en estos proyectos y cómo esto puede dialogar también con las artes y con otras disciplinas de las que hemos visto para ver, digamos, cómo se puede, eh, a qué tipo de proyectos se podría llegar con esto, ¿no? Entonces, bueno, la antropología, digamos, vamos a ver como tres nociones que se conectan, ¿no? Lo que es como lo multimodal, como esta dimensión expandida que ya abordó bastante Alejo en la sesión anterior, y como esta idea de transmedia, que bueno, con la que ya seguramente la mayoría están muy familiarizadas y familiarizados. Aquí lo importante, bueno, sería pensar que la imagen deja de ser, digamos, una fuente, ¿no? Que para las ciencias sociales, para la antropología, pues la imagen es una fuente de información y aquí la vamos a pensar también como un método, ¿no? Entonces, digamos, forma y contenido van a ir de la mano. No se va a tratar solo de analizar, sino se va a tratar de usar la producción audiovisual como una forma legítima de investigar y de indagar, ¿no? Entonces, esto, digamos, permite crear una línea mucho más fluida en la que creación artística e investigación pueden ir de la mano, ¿no? Em, en este sentido, pues es importante poner sobre la mesa pues el poder de la narración audiovisual, entender el video y el audio, eh, no como a veces, no sé si algunos están familiarizados con la idea de los film studies, se suele hablar como del texto fílmico, ¿no? Pero esto de alguna manera desarma las cualidades de la grabación audiovisual y de la grabación sonora al tratar de entenderlo solo como un texto, ¿no? Porque en realidad ambos universos tienen texturas, sensaciones, producen texturas, sensaciones, emociones que el texto no produce, no porque sean mejores y peores, también es una dicotomía en la que se suele caer muchas veces de el texto es mejor para lo teórico, el audiovisual es mejor para las expresiones estéticas o artísticas. En esta idea, pues el chiste es tratar de que eso dialogue, ¿no? No tratar de poner a uno sobre el otro, ¿no? En ese sentido, pues mucho de lo que habíamos estado hablando y de lo que Alejo trabaja constantemente, pues tiene que ver con esta idea de traspasar la linealidad, pero con cierto sentido, ¿no? Entonces pensar, por ejemplo, en proyectos transmedia que rompen esa linealidad con una suerte de libro como el que acabamos de, bueno, como el que podían ver, el docucómic, o una película como el cortometraje, o una plataforma que tiene acceso, que está conectada con redes sociales, en el que también puede haber un documental, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues esto es una puerta de entrada que invita a diferentes públicos a explorar la historia o a explorar un universo temático desde distintos ángulos, ¿no? En este sentido, bueno, lo que hoy en día se está llamando antropología multimodal es, digamos, una práctica de investigación a la que les invito a meterse, que utiliza diversos lenguajes y soportes, ¿no? Muy similares a los que se usan en los contextos multimediales hoy en día, ¿no? Video, sonido, interfaces, diseño, pero no solo para difundir resultados, y aquí es, digamos, donde las ciencias sociales se despegan de las artes, ¿no? Muchas veces cuando las ciencias sociales utiliza este tipo de mecanismos, lo hace para difundir resultados, y aquí la idea es ya pensar más apegado quizás al uso que le ha dado las artes como dispositivos de creación y análisis al mismo tiempo, ¿no? Entonces, la idea aquí es desafiar la hegemonía del texto académico para construir conocimiento a través de la experiencia sensorial e interactiva, romper una de las cosas que creo que ha atravesado todas estas charlas es eh, cuestionar el texto escrito como una única vía de conocimiento científico. Ahí también, ojo, ¿no? Tampoco se trata de pelearse e ir al otro lado, ¿no? El chiste es, digamos, también pensar que el conocimiento científico no solo puede habitar en un texto, ¿no? Eh, También se plantea aquí la investigación basada en el diseño, que tiene que ver tanto con lo que han hablado Iván, como Adrián, como Alejo, ¿no? Que es, bueno, el uso de interfaces y narrativas transmedia como
herramientas de indagación etnográfica. Es decir, el proyecto desde que se empieza tiene estos componentes, ¿no? No llegan después para presentar resultados, no llegan después para usar material archivado, sino se concibe desde el inicio como esta dimensión. Pensamos en una producción medial en la que el antropólogo se vuelve una suerte de realizador, en la que el realizador se vuelve una suerte de investigador y hay una mediación cultural, ¿no? Y bueno, una cosa que atraviesa este tipo de intereses, que es muy importante, pues es que existe una dimensión horizontal, ¿no? Entonces, una de las cosas que nos interesa es fomentar la colaboración con las personas con las que se está trabajando. Entonces, ya no se trata de un cine sobre, sino de un cine con, o de una pieza o de un proyecto en colaboración y no sobre tal o cual comunidad, ¿no? Eh, la antropología expandida, por su parte, que por supuesto tiene que ver con esta antropología multimodal, pero bueno, la antropología expandida, de manera similar a lo que planteó Alejo en la sesión anterior, pues trata, digamos, por un lado, de ampliar la noción del aula y del libro, ¿no? Muy propias, digamos, de de las disciplinas de investigación. En este caso, bueno, esa es la pelea de las ciencias sociales, pero en otros contextos, digamos como el cine, los medios audiovisuales, pues la expansión va por otro lado, ¿no? Pero aquí, digamos, nuestra batalla es expandir estos espacios como el aula y como el texto, generar, digamos, una suerte de conocimiento en movimiento, ¿no? Que propone que la investigación es un proceso abierto, que esto creo que va muy en la línea de lo que trabaja Alejo. No pensamos en investigaciones cerradas eh, que por supuesto que se puede llegar a conclusiones, pero la idea es que estén siempre, digamos, abiertas a colaboraciones, que pueda conectar con audiencias, que pueda haber interacciones y que pueda trascender los espacios de las universidades, ¿no? En ese sentido, aquí es donde nos juntamos, digamos, todos los aquí presentes, que es la hibridación metodológica, ¿no? Intentar que en estas expansiones exista un cruce crítico entre la antropología, las artes visuales, el diseño, las humanidades digitales, ¿no? Entonces ahí el objeto como mediadores es pues poder crear producciones audiovisuales e interfaces que no sean solo resultados, como ya les decía, sino que también puedan volverse herramientas vivas, ¿no? La antropología transmedia, por su parte, ¿no? Que estas tres definiciones, pues, van bastante de la mano, pero es un poco para acabar de poner sobre la mesa la discusión teórica sobre estos temas, con lo que ya hemos visto en las anteriores. La antropología transmedia, por su parte, eh, digamos que es o de alguna manera dialoga con con las otras dos, ¿no? Con la multimodal y con la expandida, pero tiene que ver particularmente con desplegar un proyecto a través de múltiples plataformas, ¿no? Un poco, pues las películas de superhéroes suelen ser muy buen ejemplo de esto, ¿no? Hay un cómic, el cómic tiene particularidades específicas y se explota ese medio, digamos el medio impreso, pero luego también viaja en película y se explota, digamos, a lo más profundo. No estoy hablando de explotación comercial, sino del uso del medio. Y luego también puede tener un videojuego y utiliza, digamos, las características del videojuego. Y estos tres componentes comparten, digamos, cierta dimensión narrativa, pero a la vez tienen sus propias cualidades, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que nos permite pensar en esta noción de transmedia es desplegar en distintas plataformas componentes que están articulados en un mismo proyecto, ¿no? Entonces ahí pues un poco pensamos en narrativa fragmentada y complementaria, ¿no? La investigación no se repite en cada soporte, sino que se expande. O sea, no se trata, digamos, eh, de pasar un video a una página web o de hacer un PowerPoint con cierta interactividad, sino se trata de utilizar en lo mejor de sus posibilidades cada una cada una de las plataformas que se va a estar usando, ¿no? Entonces, otro componente importante ahí es
pensar pues en esta cultura de la convergencia, ¿no? El cruce entre las prácticas tradicionales de campo y las tecnologías digitales para crear un universo narrativo. Participación del usuario, ¿no? El espectador lector deja de ser pasivo, que bueno, esta es una idea que ya se ha discutido en muchos lugares, y al navegar, digamos, por estos ecosistemas digitales, pues completa el sentido de la investigación. Y pues una cosa que es importante para todos los que están metidos en esto, pues es claro el diseño de ecosistemas, ¿no? El antropólogo, el antropólogo diseña un sistema de comunicación donde los hallazgos, el antropólogo o el creador, circulan por diferentes medios para alcanzar distintas audiencias, ¿no? Entonces, bueno, un poco seguimos conectados, ¿va? ¿Todo bien? ¿Ven bien la presentación? ¿Todo bajo control? Sí, sí, Va. todo fluyendo. Ok, entonces, bueno, para hacer un poco cómo estas tres dimensiones se complementan, o estas tres dimensiones dialogan, tenemos, digamos, el multimodal, pues básicamente tiene que ver con el uso de muchos lenguajes, o sea, traspasar la idea del texto y el aula, ¿no? Y poder usar muchos lenguajes en una misma obra. Y eso ahora hay muchos antropólogos que hablan de la idea de lo multimodal, pero también es una noción que se usa en las artes en otros espacios. La expansión, como el nombre lo dice y como Alejo muy bien profundizó la vez anterior, pues tiene que ver con la intención de salir del espacio común del medio del que está hablando. Si es el cine, pues salir de la sala. Si es la academia, pues salir de de las aulas y de los textos en revistas indexadas. Y la transmedia tiene que ver con la estrategia de distribuir la investigación en diferentes plataformas vinculadas entre sí, ¿no? Entonces, eh, pues digamos que básicamente de lo que va, pues es de la creación de universos de conocimiento. Todas las piezas, por ejemplo, un texto académico, un documental o un sitio web interactivo, se entrelazan para crear un ecosistema informativo donde el conocimiento es más profundo y accesible, ¿no? Intentamos que existan procesos de participación y co-creación, ¿no? Que las herramientas digitales, hacer un uso crítico de las herramientas digitales, ya lo decía Iván en su conversatorio, las herramientas no son neutras, están creadas desde ciertos lugares y con ciertas intencionalidades, y en este sentido lo que nosotros proponemos es también utilizar con ciertas intencionalidades esas herramientas y facilitar con ellas la colaboración con comunidades, no solo de estudio, sino con comunidades de trabajo, ¿no? Y a través de ellas, intentar que las personas puedan aportar sus propias voces, generar sus propios archivos, convirtiéndose también en coautores de la historia en lugar de ser solo estudiados o solo personajes de un proyecto artístico que alguien plantea, ¿no? Este tema, pues bueno, ocupa tesis enteras, discusiones de largo aliento, no lo vamos a resolver por ahora, por supuesto que no todo es miel sobre hojuelas y habrá que pensar también en las relaciones de poder, en las relaciones estructurales que se generan en este tipo de proyectos, qué pasa pues cuando el investigador o los creadores audiovisuales son los que manejan los presupuestos, en qué momento se puede hablar de una colaboración horizontal, en qué momento qué mecanismos se necesitan para que realmente pueda operar cierta horizontalidad, en fin. Pero bueno, eso ya lo vamos hablando un poquito más adelante. Y sobre todo en el caso, en este, digamos, de los cuatro profesores que estamos colaborando, quizás más en el lado de Adrián y el mío, pues romper las fronteras académicas y del otro lado, pues también que las fronteras de lo artístico se abran y dialoguen con estos métodos de investigación que pueden ser también muy útiles para la creación artística, ¿no? Entonces, pues lo que intentamos es generar metodologías que permitan que la investigación académica no se quede solo en revistas especializadas o en tesis y se vuelva accesible para un público general, para las escuelas o para las propias comunidades, y en ese sentido es donde se vuelve relevante este contacto con las artes, ¿no? Eh, una cosa aquí que es importante, pues es entender esta noción que se entiende como el giro de la interfaz, ¿no? Entonces,
pensar que no va solo de la página al espacio, ¿no? Entender que la interfaz no solo muestra información, sino diseña una experiencia de navegación y esa se puede aprovechar, digamos, tanto desde las artes como desde las ciencias sociales. Muchas veces lo que pasa es que cuando las ciencias sociales intentan hacer este tipo de espacios, se vuelven muy institucionales, ¿no? Terminan siendo pues más parecidos a páginas de museos o a páginas, digamos, institucionales que a piezas inmersivas con cierto grado de experimentación, ¿no? En este tipo de idea es importante también pensar que la arquitectura es el argumento, ¿no? O sea, es decir, el proyecto y el planteamiento de un proyecto transmedia es parte del proyecto en sí mismo. Y lo importante aquí es pensar que pues, el diseño no lineal permite que quien está explorando esa plataforma descubra conexiones de forma orgánica y eso es algo que es muy útil para jugar, ya sea tanto desde las artes como desde las ciencias sociales, ¿no? Hay una dimensión muy lúdica. En ese sentido es importante pues eh, estar muy conscientes, digamos, de la agencia que tiene el usuario, ¿no? Entonces, bueno, el lector, que aquí hay muchas maneras de nombrarlo, ¿no? Pero bueno, el lector deja de ser un lector, se vuelve un navegante y en esa navegación toma decisiones sobre su propia trayectoria y eso es muy importante, ¿no? Y por último, pues el dispositivo digital actúa como un puente entre el conocimiento tácito del oficio y la interpretación académica, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy importante, y ahorita vamos a pasar hacia el tema de las ciudades, pero es muy importante ver cómo podemos dialogar en esta idea de pensar las ciudades, ya sea desde las ciencias sociales o las artes, y cómo expandir pues nuestras canchas comunes de trabajo, ¿no? Aquí les voy a poner algunos ejemplos, pero voy a pasar a un ejemplo más interesante, un poco más, bueno, no más interesante, pero un poquito más. Miren, este es un mapa de la ciudad, pieza para 7 líneas. Se los voy a leer para que sea, cada Metrobús al llegar a una estación toca una nota. 7 líneas, 7 voces, una manivela invisible que las mueve a todas. La ciudad entera funcionando como un organillo, que quien haya estado en México, bueno, para los que son de acá, el organillo es este instrumento bastante antiguo que se suele tocar en las calles, que son unas cajas de música, en realidad son de origen alemán, pero que llegaron para quedarse y tienen un cilindro que tiene una suerte de puntitos de metal que va pasando por unas cositas también de metal que hacen que genere ese sonido, ¿no? Entonces dice, ¿no? En la mañana el caos es denso, muchas notas, poco silencio. Por la noche la manivela gira más despacio y la ciudad respira entre notas y notas. Entonces esta es una pieza interactiva que está conectado con los datos públicos de la Ciudad de México, con los datos del Metrobús, que es el equivalente al Transmilenio, y los datos públicos generan una suerte de pieza sonora que va cambiando dependiendo del ritmo de este universo, ¿no? Entonces, vamos a ver si podemos generar la pieza sonora. Te vas ahí enterando de los distintos... la pieza va cambiando conforme se va moviendo esta información. Puedes destacar alguna o puedes quitar y poner alguna de estas piezas. Insurgentes, este es el flujo real de así es como se ve, digamos, todo el tránsito de la ciudad, ¿no? Y aquí te dice por dónde van pasando las estaciones, ¿no? Entonces, bueno, es una pieza, digamos, que nos permite pensar en la ciudad desde otra dimensión y qué pasaría si pensamos en términos sonoros una ciudad, ¿no? Que además, pues una ciudad como la de México, pues es profundamente ruidosa, ¿no? Entonces, bueno, es una pieza relativamente sencilla, pero muy interesante, ¿no? Pieza para 7 líneas. El chiste de esta pieza es que está funcionando con la información pública del Metrobús. Y bueno, me parece que es una pieza muy linda para pensar en esta idea como de las ciudades expandidas, ¿no? Otra persona que trabaja muy desde este lugar es Pablo Martínez Zárate, que es un artista que suele trabajar con la ciudad
y que tiene algunas piezas interactivas como muy interesantes. Les voy a mostrar alguna. Que todos los proyectos son en torno a la ciudad y desde una noción, digamos, de expansión. Estoy buscando uno en particular. Espera. Que es, por ejemplo, que es un ensayo ahí multimedia de Tlatelolco, ¿no? Disecciones sobre planos, ¿no? Dissection over planes, ensayo desde Tlatelolco, ¿no? Y pues bueno, es una pieza que permite, para quienes no conozcan la Ciudad de México, Tlatelolco es, digamos, uno de los lugares emblemáticos de vivienda social en la ciudad. Entonces, bueno, pensemos aquí cómo pueden dialogar, digamos, arquitectura, diseño, investigación y producción artística. Estás en el repositorio nuclear, el archivo madre, la matriz de los ensayos. Aquí encontrarás textos, microfilmes y montajes 360 como parte de una incursión en las grietas y las sombras de un símbolo mexicano como lo es Tlatelolco. Adicionalmente, puedes conocer documentación sobre presentaciones de cine expandido, instalaciones y descargar el libro del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a entrar a esta pieza, que es como un suerte de mapa, ¿no? Como que la noción de mapa en los proyectos transmedia ha sido como muy útil. Ahora vamos a hablar de, bueno, cómo hacer difusión de este tipo de proyectos, pero bueno, pues es un proyecto que a partir de un mapa de Tlatelolco te empieza, digamos, a dar pues una serie de informaciones, ¿no? Que pueden ser como muy útiles, que te permiten tener un contexto. También Tlatelolco es famoso porque hubo una matanza de jóvenes en el 68, en la explanada, en una de las explanadas de esta unidad habitacional, que además comparte espacio con un sitio arqueológico eh, que está exactamente a un ladito de donde sucedió esto. Entonces, bueno, de alguna manera este proyecto, que no voy a explorar mucho más, pues indaga esa dimensión, ¿no? Pero bueno, un poco para ver estos proyectos en los que se cruzan arte, un abordaje expandido sobre la ciudad y se cruza también, digamos, como investigación social, ¿no? Em, Les voy a mostrar ahora, también en esta idea un poco de pensar, vamos a aquí, este otro proyecto, ¿no? Que este proyecto es sobre Xochimilco en la Ciudad de México, que también es un documental interactivo que tiene distintos componentes y que también combina, digamos, ellos son, bueno, artistas, antropólogos y, y cineastas. Es un colectivo que se llama La Bandurria Marcha y pues ahí va, ¿no? Navega con calma esta historia lacustre, la travesía por esta narración es a través de nuestros canales. Escoge tu camino y sumérgete por la importancia histórica, cultural y ambiental de nuestro lago, ¿no? Em, entonces vamos a navegar un poquito, tiene también una suerte ahí de juego, ¿no? Se navega con audífonos, pero bueno, también la idea es que, pues bueno, a quien le interese ya después podrá meterse, nada más estamos, pues como hablando algunas de las posibilidades y de cómo abordar esta noción de ciudad expandida, expandiendo, digamos, como los horizontes en los que podemos trabajar. Y también, pues, esta pieza usa esta noción, digamos, de mapa y es un poco lo mismo, ¿no? Te permite el acceso, bueno, aquí nos está metiendo al mapa de la zona turística, entonces tú vas picando en las trajineras y pues te va apareciendo, digamos, información, te van apareciendo pequeños clips documentales, te van apareciendo textos, fotografías, etcétera, ¿no? Esta pues se las dejo ahí ya para que ustedes la exploren. Se llama Sinfonía Lacustre, digo nada más es como para que vean algunas posibilidades. Y esta te va metiendo, es parecido a este que se llama Pregoneros Medellín, eh, te va metiendo digamos como eh, por los canales de Xochimilco, ¿no?
Y les voy a mostrar una última pieza más como ejemplo. Igual, bueno, estaría increíble que si pueden, pues navegar después Este es otro proyecto que dialoga, digamos, como sobre las comunidades de Oaxaca que migran a la Ciudad de México, que también es, se me fue el nombre, se llama Denis, el creador, ahorita se me fue el apellido. Él su familia es chontal, pero viven desde hace mucho tiempo en la Ciudad de México y la pieza tiene que ver con la migración hacia las grandes ciudades, ¿no? También en esta idea, él hace también cine expandido, ¿no? Entonces, este proyecto que les voy a mostrar ahora tiene también una dimensión pues como expandida que se presenta en un proyecto en tiempo real. A ver, vamos a ver si acá jala eh, Ley Pijeda. Luego el problema de estos proyectos es que no siempre se mantienen en línea, ¿no? A ver, vamos a ver. Creo que no vamos a lograr. Bueno, a ver si vamos a ver aquí la pieza. Es esta pieza, ¿no? Ley Pijeda, nuestro pueblo, que pues parece que ya no está en línea. Pero bueno, habla, digamos, es de Denis Noel, que es un artista chontal, pero con base en la Ciudad de México y que trabaja mucho las migraciones a la ciudad, ¿no? Y que también pertenece a este colectivo, que es el colectivo Ajá, que trabajan con distintos elementos expandidos, pero también hacen transmedia, ¿no? Es decir, tienen proyectos conectados, pero que habitan en distintos espacios, ¿no? Y bueno, ya voy a volver a la presentación. Entonces, bueno, pues existen múltiples posibilidades y múltiples proyectos que se pueden hacer. Por acá, bueno, un poco en la idea del archivo que también hemos estado hablando, hay esta cuenta que les recomiendo mucho para quien esté interesado en los archivos cinematográficos, en los archivos perdidos, en la memoria de trabajo, que es este proyecto que se llama blackmemory.com, que tiene que ver, digamos, con la memoria negra, sí, pero que tiene que ver también con archivos, digamos, no oficiales o archivos que no necesariamente tienen que ver con la movida más hegemónica, ¿no? Entonces, pues aborda distintos tipos de archivística, que bueno, es un tema que Adrián ha trabajado bastante y del que podríamos hablar, pero que por acá les dejo este proyecto, que es un proyecto bastante interesante sobre, digamos, archivos no hegemónicos, An Archaeology of Silence, ¿no? Cómo generar archivos de temas que han estado en silencio, etcétera, ¿no? Eh, los archivos negros imaginarios, y bueno, ahí hay un montón, ahí sí, si le pueden pegar una leída, es un proyecto bastante lindo, el eh, Black. Y bueno, tienen acá también un sitio web y tienen, digamos, pues se va armando ahí, ¿no? Como la colectividad, que tiene que ver también, pues, cómo hacer archivos y cómo generar proyectos de temas que no están, digamos, en las líneas principales de las conversaciones en los medios, que no están en los espacios hegemónicos. Bueno, este es un proyecto ahí como muy recomendable. Yo un poco les voy a hablar un poquitín, pero muy rápido de un proyecto que yo hice que conjunta estas inquietudes de las que estamos hablando. El proyecto de referencia es una pieza justo de Pablo Martínez Zárate, que también les recomiendo ver, que se llama Forensic Landscapes. Eh, em, es este proyecto, que no me va a clavar mucho, que está hecho en colaboración y coproducción con el Sindicato Audiovisual, que es un colectivo de gente de México y de Ecuador. Este, Principalmente colaboré con Cassandra Sabac, que es ilustradora, y un poco lo que les quería mostrar, bueno, es un proyecto transmedia en el que dialogan un documental, una tesis doctoral y una pieza y un documental web. Esto me lo va a brincar. Eh, eh, esta,
era como un poco lo que queríamos hacer, era pues que dialogaran la dimensión artesanal. El proyecto es sobre reparación de tecnología, sobre todo de cámaras fotográficas, que es un universo en el que dialogan mucho el trabajo artesanal con el trabajo tecnológico. Entonces queríamos hacer una pieza con 360 en la que dialogara, digamos, algo artesanal como puede ser el dibujo hecho a mano con algo tecnológico como es una plataforma en 360, ¿no? Digamos, esto tiene que ver con la difusión de saberes. La gente que reparaba cámaras cuando no circulaban diagramas y cuando no circulaba información, lo que hacían era dibujarla. Entonces, estos son los dibujos con lo que la gente mapeaba las cámaras. Lo que está a la izquierda sí son, digamos, mapas, bueno, diagramas oficiales, pero es, digamos, cómo ellos iban marcando de colores para poder identificar. Y estos más rústicos, por decirlo de alguna manera, o más, son los dibujos de los propios reparadores, ¿no? Entonces, tomando como esto de punto de partida, pues queríamos hacer esa pieza. Este es el boceto, digamos, del primer 360. Esto es, digamos, cómo se fue armando los distintos bocetos. No me voy a clavar esto, bueno, para los que es un poco como las tripas, como al final un 360, pues es un plano cartesiano. Es como se fue armando, digamos, ese 360 ilustrado. Este es ya, digamos, cómo quedan las tripas de la pieza. Este es el 360. Estos son los elementos animados que te permiten ver dónde hay interacción en la pieza, pero a lo que quiero llegar es a la parte, digamos, de la difusión, ¿no? Y, ah, y bueno, un poco la idea aquí, y que es un poco lo que nos interesaba también, es, bueno, ¿cómo podemos poner en la conversación, digamos, a veces se piensa que porque las cosas estén en Internet ya es suficiente, ¿no? Pero la realidad es que estamos saturados de información y sigue siendo importante que haya gente que nos haga acceder a esa información, ¿no? O sea, en algún momento parecía que la autoedición iba a romper a las editoriales, pero luego poco a poco nos fuimos dando cuenta que esa figura, digamos, del editor, con todos los problemas que tiene, con todos los problemas de hegemonía y poder, era importante porque necesitábamos que la gente, que alguien con, digamos, entre comillas, con cierto criterio, ya sea autoral, ya sea político, ya sea social, filtrara esa información, ¿no? Es decir, hay tanta información que si solo está ahí no llegamos a ella, ¿no? Necesitamos seguir páginas que nos recomienden música, necesitamos leer o escuchar o ver influencers que nos recomienden películas, necesitamos ver que nos lleguen, digamos, invitaciones a festivales de cine, es decir, necesitamos de distintos mecanismos institucionales y sociales que hagan llegar a nosotros la información, ¿no? Entonces, bueno, si materializar un proyecto no es fácil, más complicado aún hacer un proyecto que tenga distintos componentes, que tenga una película, una exposición fotográfica y tenga una pieza interactiva que se escucha en el teléfono con la que vas recorriendo la ciudad, pues cómo hacemos que estas piezas puedan llegar a buen puerto, ¿no? Entonces, lo primero es que, bueno, obviamente, pues se requiere de financiamiento y ahí, bueno, pues ahí es donde entra otra vez la escritura, ¿no? A veces cuando nos acercamos a las artes, muchas veces justo no nos interesa o no queremos escribir carpetas o proyectos porque nos interesa más la creación, pero bueno, conforme se va profesionalizando y se requieren de más recursos, pues también vamos viendo que se requiere escribir proyectos, se requiere aplicar a fondos porque de alguna manera eso nos da la infraestructura para que los proyectos puedan llegar a buen puerto y también eventualmente puedan llegar a las personas, ¿no? Entonces, en este caso, que bueno, quien le interese ver reparar es www.reparar.com.mx y aquí está también el código QR. Pero bueno, un poco lo que nosotros pensamos fue en algunos elementos muy básicos que son pues en la zona centro, o sea, al final, para difundir un proyecto hay que saber a quién va dirigido, ¿no? Entonces, Reparar no iba dirigido a la comunidad de reparadores,
sino iba dirigido a quien no repara hoy en día para que se enterara que todavía hay posibilidades de reparar sus objetos y quisiera, digamos, entrar a ese universo de la reparación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la difusión estaba dirigida no a la comunidad especializada, sino a la comunidad que no sabe qué es la reparación. En ese sentido, pues era como muy importante en la zona centro de la Ciudad de México, que es donde se encuentra, que es uno de los puntos neurálgicos de reparación tecnológica, en esta idea, digamos, como de expandir a simple vista, la mayoría de estos reparadores pues no los ves sobre la calle, ¿no? Te tienes que meter en algunos pasillos, subir algunas escaleras. Entonces, de alguna manera, en este caso, la expansión funciona comunicándole a la gente que existe en ese espacio que está recorriendo el domingo para comer un helado o para visitar un museo, que también hay otras cosas, ¿no? Digo, no es que no se conozca, en la Ciudad de México es común que la gente lleve a reparar cosas, pero no siempre sabes todas las posibilidades, ¿no? En la Ciudad de México podrías encontrar en el centro alguien que todavía repare una caja fuerte, una máquina de escribir, que resane, digamos, un santito, que arregle una cama de latón, en fin, un montón de cosas de las que no estamos informados. Entonces, en este sentido, la expansión funciona como en una suerte, digamos, como eh, de viaje a la parte profunda del centro histórico de la ciudad, y la manera que encontramos pues era generar algo tan básico como una suerte, como un sticker que se pone en distintas zonas del centro, en el universo aledaño a donde se encuentran estos reparadores, con un QR, con el sitio y después, pues participar y también carteles, que bueno, aquí no tengo la imagen del cartel impreso, pero bueno, carteles que se pegaban por engrudo en distintos lugares. Y después, pues la colaboración, digamos, como institucional, ¿no? Entonces, participar en, por ejemplo, en este proyecto que era sobre piezas transmedia en torno a la ciudad, que se llamó Ciudad Transmedia, historias de la cotidianidad, empezar a conectar, digamos, con esos espacios institucionales. Este de acá es una presentación en el claustro de Sor Juana de la Ciudad de México. eh, y poco a poco se fueron abriendo también pensar, digamos, en espacios de galería que para las ciencias sociales no son muy comunes, pero lo que hicimos pues fue una versión instalación. Entonces hicimos una versión del proyecto que puede funcionar como una instalación artística, ¿no? Hicimos alguna que tenía más elementos ahí como cositas de reparación, herramienta, y en otros espacios pues solo era, digamos, una pantalla con un teclado o con un mouse, pero que ya, digamos, para los que venimos de las ciencias sociales, pues ya nos permite entrar a un universo más amplio, ¿no? Que es el de una galería. Alguien diría, bueno, una galería al final sigue siendo un universo para un público muy acotado, pero bueno, es digamos cómo se van ganando pequeños espacios y pequeñas batallas, ¿no? Entonces ya como a modo de conclusión, para que podamos, bueno, conversar sobre lo que acabamos de poner sobre la mesa, pero también darle una conclusión al ciclo de charlas, pues van ahí mis conclusiones, ¿no? Entonces, más allá del dato, pues la idea es que el documental y la web no buscan ser solo contenedores de información, sino canales de reconocimiento mutuo, ¿no? Esto puede aplicar pues para cualquiera de los proyectos de los que hemos estado hablando. La tecnología como mediación, ¿no? Algo que es importante ahí pues es discutir qué pasa cuando la realidad, pero yo prefiero hablar de cotidianidad, está mediada por dispositivos digitales, ¿no? ¿Qué nos permite hacer? O sea, ¿qué es lo bueno y lo malo de esto, no? Bueno, pues nos permite conectar historias, oficios y personas en un ecosistema compartido, más allá, digamos, de scrollear TikTok o otro tipo de plataformas. También nos permite trabajar con una ética de la mirada, ¿no? Para construir proyectos que buscan no solo observar, sino que a través de ellos tratamos de escuchar y dialogar con una comunidad específica, como puede ser la comunidad de reparadores. Y en este caso, bueno, el fin era impulsar la reparación y el reuso de tecnología y pues en base a eso, digamos, al tener un objetivo, pues ya se puede plantear cómo hacer difusión de estos proyectos, pero bueno, muy a grandes rasgos, estos serían como los componentes a tomar en cuenta. Voy a dejarles de compartir y ya nada más hacer un último
Bueno, este es un otro proyecto ahí aleatorio. Estas fueron las instituciones vinculadas. eh, y bueno, que son 2 páginas de instituciones de estos procesos. Y bueno, como que lo que nos interesaba también es pensar que eh, cómo podríamos compartir eh, estos distintos proyectos que nos interesan alrededor de las ciudades expandidas. Y la idea ahí pues es identificar las comunidades que son afines y sobre eso hacer esos planes, ¿no? Eh, pero bueno, lo importante es también pensar en, por un lado, en esta dimensión que la transdisciplina no solo tiene que ver con trabajar desde distintas disciplinas, sino tiene que ver también con que también esas múltiples disciplinas nos dan distintos accesos que no habíamos tenido antes, ¿no? Entonces, pues quienes no habían, digamos, quienes vienen más de las artes y no habían dialogado con el universo de las ciencias sociales, al hacer esta colaboración tienen ese universo y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco como muy a grandes rasgos lo que hoy nos gustaría conversar. Si les parece bien, bueno, si hay preguntas, inquietudes, pues podríamos conversar alrededor de ello y pues después hacemos ya un cierre de este bloque de charlas. Como les decía al inicio, más adelante les vamos a invitar para ya compartir trabajos, quizás en una semana, hablamos con Alejo ahí. eh, También señalarles que, bueno, hacer un proyecto que trata de dialogar con la ciudad de Guadalajara, con la ciudad de Medellín, la ciudad de Bogotá, la ciudad de Cuernavaca y la ciudad de México, que es, digamos, un tanto ambicioso, pues no todos los proyectos, no todos los videos, no todas las piezas interactivas que se están realizando terminan al unísono en el mismo momento. Entonces, bueno, tenemos que tener ahí un poquito de calma, pero vamos a encontrar el momento de que podamos compartir y conversar entre los involucrados. Pero bueno, ahorita vamos a concluir este ciclo de charlas, entonces pues dejo ahí la palabra y si quieren pues podemos conversar en torno a estos tópicos. Perfecto. Bueno, les comentaba, pero por un lado me encantó este panorama. Yo creo que es muy importante y cada uno de las conversas que hemos tenido hasta el momento me han dado como un tono, ¿sí? El tema central, ciudades expandidas, pero como cada uno empieza sí, a deconstruirlo, a entenderlo, a vivirlo, a transitarlo por sus cuerpos, por sus crisis, por todo lo que implica transitar esta ciudad. Considero que el tema nos va a dar para mucho tiempo. Espero que también para los estudiantes, en la manera como se acercan a las ciudades. Y lo que comentaba Ollito, pues es un reto muy grande. No es fácil estar en 4 lugares, enfrentarnos a metodologías diferentes, entrar en diálogos y más aún en encuentros también sincrónicos y asincrónicos, ¿no? Porque pues, estos materiales también se comparten en los estudiantes de las 4 instituciones y de esa manera pues empieza uno a tejer, que son como los tejidos de las ciudades, ¿no? Como esos tejidos rizomáticos, complejos, enredados, ¿sí? Pero que nos gusta bastante, como en estos días comentaba, si algo nos ha encantado es complicar o complejizar las cosas, ¿no? Frente a eso, hay varios elementos que me parecen muy valiosos y más desde la línea que nosotros estamos del diseño visual, y es entender el proceso, porque aunque bueno, hay alguna parte muy importante, a veces nosotros nos preguntamos cómo se circulan los materiales transmedia, multimedia, y pues en esa cartografía que desarrollas en relación a las ciudades y que nos coloca también unos ejemplos muy valiosos que vale la pena y les vamos a estar ahí como revisando en clase, pues viene también la pregunta en relación al proceso. Para nosotros el proceso es súper importante, creo que lo hemos visto en las videocartas y demás, la bitácora, ¿sí? Salir al lugar. Nosotros somos el efecto también de esa observación, o sea, nosotros pues, casi como una etnografía, ¿sí? Por eso videocarta, ¿no? O carta interactiva, como está desde esa mirada íntima, pero también pública,
y social y crítica de la ciudad. Entonces, me parece, sé que lo hiciste así como muy falsado, pero yo estaba esperando como, espera, ¿sí? ¿Por qué no hablarnos un poquito más también de ese proceso? Porque lo digo desde el campo del diseño, es algo que estamos intentando, y tú lo decías al inicio, estamos negociando de ambas partes. No es fácil desde el diseño empezar sí, a acercarnos a metodologías o a inquietudes, enfoques o giros, ¿sí? Hoy hablabas el giro de la interfaz, ¿no? Entonces, es un claro problema. Entonces, hay como que cada vez, ¿sí? El giro lingüístico, el giro etc. Entonces, bueno, ¿y ahora qué hacemos? O sea, nosotros viene con una cantidad de premisas que nos van a dar nuevas preguntas, eh, pero hay una conexión que nos interesa muchísimo y es que nos hable un poquito de ese proceso, ¿sí? Especialmente en el trabajo tuyo, en la parte, sí, como hay una frase que dice que no hay acto más revolucionario que la separación, ¿no? Entonces, y en una América Latina donde el cacharreo, ¿sí? Donde sí, vivimos en todas las ciudades, donde hay un trabajo tuyo que me parece muy valioso, que puedas nombrarlo, que no lo escuché por conocencia. Sí, como que hay unos grupos sociales, políticos, comunitarios, de ciudad, que están dándole como una atención frente a los usos de la tecnología. Que las grandes empresas dicen, hay un tiempo, pero las comunidades dicen, no, espera un momentito, acá reparamos, aquí no hacemos que se dilate ese tiempo adicional, entonces, para concluir, para la primera pregunta, que nos hables un poco sobre ese proceso, qué significa la transdisciplinar ahí, qué significa con otros espacios, con otros lugares, pero también con lo comunitario, su trabajo de campo, porque a veces considero que el ejercicio que se hace en clase, especialmente desde multimedia experimental, a veces cuesta, y no sé, hoy tenemos varios estudiantes del espacio, me gustaría también si pueden participar hoy, Fiorella, Rosario Laura, y bueno, que nos cuenten también más adelante qué significa toda esta metodología, porque también les hace preguntas, pero entonces, de parte tuya, que nos contara eso y que nos mostrara un minutito de alguno de estos materiales, porque quedamos con la gana de saber cómo lo resolvieron, ¿no? Entonces, esa era mi inquietud que tengo al presente. Sí, totalmente. Bueno, un poco como para tratar de conectar con el tema de la difusión. Claro, o sea, al final, al ser procesos largos, al ser procesos muy largos, pues también la misma creación de la obra empieza a ser, digamos, parte de la difusión de la misma, ¿no? Entonces, digo, este es un proyecto ya no tan reciente, lo ponía a colación. Un poco como pues para hablar, digamos, como de algo que me sea familiar, pero bueno, más bien para poner el tópico sobre qué podemos hacer con estos proyectos, con quién lo podemos compartir, como que a veces caemos en la trampa de que Internet per se ya es un espacio de difusión, cuando en realidad puede llevar el mismo esfuerzo llevar a alguien a un museo, a una sala de cine o a una página web, ¿no? O sea, ya ven, digamos, por ejemplo, ahora estamos conectados poquitos, ¿no? Como que implica un esfuerzo grande conectarse a un conversatorio, ir a un lugar. Entonces, no basta, digamos, con solo producir las obras, pero sí que desde la concepción misma de la obra se puede pensar en cómo se puede empezar a compartir y para quién o con quiénes se va a compartir, ¿no? Entonces, sí, puedo poner un pedacito de reparar y les puedo contar cómo le ha ido en tiempo, cómo le ha ido ya después. Tiene 3 o 4 años, entonces, bueno, les puedo contar cómo le ha ido, cómo ha sido la difusión. O sea, curiosamente, algo que sí están viendo mi pantalla, Sí, 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 sí. algo que ha Sí, lo sido estamos viendo bien. para este proyecto es justo lo que estamos haciendo aquí, como que el boca en boca, ¿no? Una cosa que en tiempos de internet, o sea, la gente te diría, no, bueno, pues haz campañas, paga pauta en Instagram, pauta en Facebook, pauta, abre una cuenta de TikTok, haz un mailing, que sí, en efecto, todas esas cosas sirven, pero no sirven si no hay una comunidad concreta a la cual hablarle, ¿no? O sea, todas esas cosas son eficientes
si lo vas segmentando, ¿no? Si es, bueno, TikTok, pero ¿quién es del mar de personas que están en TikTok? ¿A quién le interesa este contenido? No lo sabes del todo, no lo sabes a ciencia cierta, pero sí lo puedes empezar a dibujar, lo puedes empezar a trazar, ¿no? Eh, Puedes decir, bueno, yo quiero hacerlo en calle, pero sí, bueno, pero ¿dónde vas a pegar esos carteles? Porque también se pegan 10,000 carteles, ¿no? Bueno, si el acceso va a ser con un QR, pues estás pensando que es gente que tiene conexión, que puede gastar datos en eso, ¿no? Entonces, también en los proyectos hay que pensar en esa política, digamos, ¿no? Como quién va dirigido, quién puede acceder a ellos. Con esto no estoy diciendo que no hagamos proyectos en línea, pero sí que desde el principio, pues si vas a hacer un proyecto en línea, tienes que entender que tiene algunas limitaciones, ¿no? A diferencia de otros proyectos que pueden quizás presentarse en espacios físicos y su limitación es que pues en algún momento ya acabará su vida, ya no lo podrás presentar después de un par de años en galerías y ese va a ser el ciclo del proyecto, pero hay que entender eso, ¿no? Que hay ciclos y que esos ciclos hay que plantearlos. Entonces, pues de alguna manera este proyecto sí tenía una dimensión de cierto activismo, ¿no? Un activismo, digamos, como decía Alejo, por un lado de reconocer la América Latina como un espacio de reparación, un espacio recursivo, ¿no? O sea, un espacio de buscarse la vida. Por aquí hay un concepto que es el de habilidad chingativa, ¿no? Que no es como de chingar en mexicano, podría tener la sección como de chingarle para trabajar o de chingarle de chingar para chingar al otro, para quitarle algo, ¿no? Pero en este caso la acepción tiene que ver con la habilidad de resolver cosas y que creo que América Latina es muy recursiva, ¿no? O sea, piensen nada más la gente que sale a la calle un día que no tiene plata, se le ocurre rebanar algún tipo de fruta, le pone en el caso mexicano un chilito, por ejemplo, una jícama, y le llama jicaleta, le pone un palito, le llama jicaleta, la empaniza, bueno, la baña en chile, en polvitos de chilito, y ya creó ahí una cosa que es mercadeable, ¿no? Y que luego este tipo de cosas las empresas se las apropian, ¿no? Entonces sí es importante crear proyectos que señalen, digamos, que documenten esa vida popular, que la muestren, ¿no? Que no solo viene, digamos, que de alguna manera puedan ser también mecanismos de defensa frente a estas vorágines de consumo que intentan apropiarse de todo lo que de alguna manera resulta ser útil o efectivo. Este, entonces, bueno, les voy a mostrar como este eh, como la idea era un poco, es un proyecto de divulgación para gente que no está familiarizada. Este es el 360 que hicimos, que se navega solo. Digo, para ahí, para los estudiantes de transmedia, pues bueno, el 360 es un ombligo, siempre tiene, es una esfera, ¿no? Entonces tiene un ombligo que normalmente no se usa. Nosotros decidimos usarlo como si fuera la mesa de un reparador que recorres a través de sus brazos. Con Alejo ya alguna vez habíamos hecho una presentación de este proyecto, pero no, creo que no estaba terminado como está ahorita. Y entonces, pues la idea es como que si nunca has entrado a un taller de reparación, pues desde el centro, digamos, recorriendo los brazos de ese reparador, puedas familiarizarte, ¿no? Y no me voy a meter a ver contenido porque preferiría que ustedes, si les interesa, se metan. Pero bueno, estas son notas de la etnografía que se hizo. De alguna manera este proyecto pues sí tiene que ver también con hacer divulgación de un proyecto anterior, pero sí se había pensado, digamos, desde un inicio, ¿no? Entonces, pues en ese pensarlo, por ejemplo, los componentes que se habían pensado para hablar hablarle a gente que no necesariamente está familiarizada con esto, es que también pueda funcionar como un tutorial, ¿no? O sea, el tercer universo de esto es un tutorial que te explica dónde conseguir una cámara vieja, cómo remodelarla, que es ¿no? Que ya no es un 360, sino es una pieza a la que voy a entrar ahorita, que es esta, ¿no? Entonces le picas aquí y estos son 5 clips que son un tutorial, consejos para reparar. Y aquí te dice, pues, a qué tianguis ir, cómo regatear, cómo comprar piezas, etcétera. Hay algunas preguntas, creo, ahí, En una el, sí, donde estamos copiando, Juan José Palacios dice,
¿De qué manera la antropología multimodal transforma la forma tradicional de producir conocimientos científicos, especialmente frente al predominio del texto académico? Esa es una de las preguntas. Y la otra, Paula Catalina López dice, ¿contestas una y después hacemos la otra o hacemos Sí, la... si quieres contestamos esta. A Ah, ver, pues un poco la idea de estas antropologías, digamos, expandidas, multimodales, transmedia, es ya de entrada, pues trastocar el espacio más hegemónico que sería, digamos, el de las revistas indexadas, los libros, digamos, con ISBN, las revistas de divulgación de las universidades, los congresos, los coloquios, los seminarios, digamos, los espacios tradicionales de la academia, que son espacios pues mayormente dirigidos a académicos, y cuando se hace divulgación pues es una divulgación pues que se suele hacer en espacios ya muy acotados, ¿no? El Museo de Antropología, el Museo de la Revolución, el museo el museo otro, ¿no? Como que muy pocas veces, alguna vez por ahí podrían poner alguna instalación en algún lugar, pero en general son espacios con prácticas muy acotadas a los universos en los que ya existen. Y la idea de todo esto, pues, es ampliar el diálogo con otras comunidades. Hay un antropólogo muy clásico te diría, bueno, pero ¿cómo vas a producir conocimiento teórico si ese conocimiento no es denso, ¿no? Como que hay esta idea de que el conocimiento teórico se tiene que compartir en libros gruesos, con un marco metodológico muy claro, con un sistema de citación muy específico, con un lenguaje también muy propio, digamos, de estos ambientes, y no necesariamente cierto, ¿no? O sea, digo, no necesariamente en el sentido de que la academia tiene cosas muy valiosas, pero a la vez para nadie es un secreto que está bastante anquilosada, ¿no? Entonces, pues la idea es, digamos, quitarle ese polvo, esas telarañas, y que estas nuevas prácticas pues puedan de una manera dialogar. O sea, por ejemplo, pues me imagino que la mayoría de los aquí conectados cuando quieren acceder o indagar sobre algo, el primer dispositivo que utilizan es su teléfono, no un libro o una biblioteca, ¿no? O sea, incluso para encontrar libros, lo primero que usan es un dispositivo transmedia, y a lo mejor buscan si hay una entrevista del autor, y a lo mejor ven si hay un podcast, y quizás hagan unas capturas de pantalla del tema, se bajen unos artículos de la base de datos de su universidad. Es decir, aunque sigue siendo la lectoescritura el centro de las carreras de ciencias sociales, la realidad es que los estudiantes, digamos, que tienen ahora entre 20 y 25 años, pues ya no acceden al conocimiento de la única manera en la que la antropología y las ciencias sociales lo habían plantado, que es la escritura, ¿no? Bueno, la escritura y obviamente la investigación en campo, ¿no? Pero básicamente, pues las ciencias sociales comunican, o sea, como estudiante te enteras de todo a través de la lectura, y para comunicar lo que luego tus hallazgos como investigador, lo que usas es la escritura, ¿no? También muchas veces no se reconoce que el investigador es un escritor, ¿no? Entonces aquí un poco es decir, bueno, pues puede no solo ser un escritor, sino también puede ser un cineasta, un podcaster, también, pues ahora hay ya algunos como influencers antropológicos. No es el universo que a mí más me encante, pero entiendo que puede ser valioso que haya investigadores o gente que le interesa la academia y que trata de llevar trata de llevar el lenguaje académico a espacios donde hay mayor acceso que en la academia misma, ¿no? Obviamente, esto no existe sin tensiones, ¿no? O sea, la gente más tradicional, por ejemplo, pues ya le podrán preguntar a Adrián, que trabaja en una institución, pues que es una institución de larga data, digamos, muy importante en el país, pero que también es una institución muy clásica, pues qué tan difícil o no podría ser meter proyectos más o menos tecnológicos, ¿no? Por supuesto que ha habido aperturas, ¿no? O sea, las instituciones tampoco son ciegas, pero muchas veces esas aperturas pues no van al ritmo que va Internet, no van al ritmo que va la producción mediática, la producción artística, ¿no? Van a ritmos mucho más institucionales, mucho más lentos, atravesados por el trámite burocrático, por la reasignación de dineros. Entonces, pues muchas de estas iniciativas son más iniciativas que hace la gente con sus propios recursos, ¿no? Más que iniciativas que se hagan desde la institución misma, como que empiezan
a hacer cosas que hacen los investigadores, los realizadores, y ya después, digamos, llegan las instituciones, los fondos, las becas, pero creo que eso es cuando ya empieza a haber algo emergiendo, ¿no? Como que la ebullición siempre es muy sola en ese sentido, ¿no? Aunque por supuesto que hay becas de producción, becas de investigación, pero muchas veces están acotadas a tópicos, a temas de agenda, etcétera, ¿no? ¿Y cuál era la otra pregunta, Manix? Pues, Enrique, aquí la siguiente pregunta la hace Paula Catalina López. Ella dice, ¿cómo se plantea el archivo y esa preservación a largo plazo de una investigación multimodal o transmedia, para que no desaparezca o sea olvidada al pasar de los años? Bueno, ahí el maestro Adrián seguro que tendrá más información que yo, pero yo pongo una primera idea y ahorita la dialogamos con Adrián. Bueno, pues eso depende de muchas cosas, o sea, depende de dónde se está haciendo, depende, digamos, de los anclajes institucionales, o sea, obviamente como las plataformas se tienen que ir actualizando, lo que es importante en términos técnicos, pues es ir actualizando también, o sea, ir teniendo un backup que va cambiando de formato de disco duro cuando se trata de archivos digitales. Cuando hay, digamos, archivos que parten de lo físico, bueno, pues la historia puede ser otra, pero también ahí habrá que lidiar con quién lo resguarda, cómo lo resguarda, si son archivos que son valiosos o importantes para la gente, para los archivos más clásicos o para los archivos institucionales. Eh, Ahí pues hay diversas experiencias, ¿no? Hay archivos comunitarios, hay pues archivos de colecciones privadas de arte, por ejemplo. Ah, ahí sí que ya dependerá mucho de encontrar quiénes son los aliados, dependiendo del tamaño del archivo y las características, quiénes son los aliados para conservarlo. Em, Digo, justo es curioso porque, bueno, la noción de archivo tiene que ver con algo que tendría que permanecer en el tiempo, ¿no? Pero bueno, no, obviamente también los archivos, como diría Chris Marker, así como las estatuas mueren, pues también mueren los archivos, ¿no? Este, Porque también habría que pensar cuáles son las líneas con las que se curan esos archivos, ¿no? Entonces, bueno, piensen, digamos, cuáles eran los archivos en tiempos nazis, cuáles fueron los archivos después de los nazis. O sea, por poner ejemplos, ¿qué pasó, digamos, con los archivos de Gaza? Eh, es decir, también los archivos no siempre permanecen, ¿no? También es una manera de borrar las historias y de borrar a las personas, ¿no? El caso de Gaza, pues se destruyeron bibliotecas, todos los archivos, digamos, de actas de nacimiento, o sea, es decir, imagínense cómo se va a reconstruir en el escenario en el que esto ojalá que pronto sea viable, cómo se van a reconstruir todos esos archivos, ¿no? Que tienen, ya no piensen en los archivos históricos, piensen en actas de nacimiento, IDs, cédulas, todo lo que hace que una población pueda funcionar, ¿no? En términos de archivo. Entonces sí que hay ahí unas preguntas importantes. Adrián, tienes la mano levantada, mano. Nada, era básicamente para un poco continuar como las dos o tres líneas de reflexión que tú has planteado y bueno, que hemos estado aquí pimponeando también en todas las clases, ¿no? Me parece bien interesante y muy importante también como yo pensaba como decía Hugo, yo trabajo en el INA, ¿no? En el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que de entrada es una institución que tiene 80 años del gobierno federal, es una institución que tiene digamos, un lugar dentro del poder para narrar el pasado y digamos, temas de identidad, patrimonio, es como muy anquilosada en esas narrativas, digamos, alimentó políticas indigenistas, alimentó, digamos, un tipo de relacionamiento de las subjetividades indígenas en México, por lo menos. Entonces, ese es un lugar también, y me preguntaba yo al escucharte, Hugo, ¿cómo podemos hacer también una investigación, o sea, cómo generar políticas de investigación colaborativa en este sentido, digamos, de reconocer el campo de fuerzas en donde estamos situados, ¿no? Porque no es lo mismo hablar o, digamos, situarnos como en estudiantes de una universidad privada o pública que desde una institución del gobierno federal, ¿no? También
cómo entender la colaboración, ¿no? Porque, digamos, requiere un tratamiento metodológico y un reconocimiento de saberes diferenciados, ¿no? Es decir, uno cuando se forma como antropólogo, historiador en las ciencias sociales o en las artes, tiene cierto background, ¿no? Ciertos conocimientos teóricos, conoces, te formas como en teorías de la representación, conoces los aspectos simbólicos, que por ejemplo digamos, son saberes, conocimientos, perspectivas que requieren una densidad formativa que muchas veces las personas, y hablo así en abstracto, tienen otro tipo de conocimientos, saberes, como prácticas, etcétera, que no son más ni menos valiosas, pero que son distintas, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, esta colaboración sí que sea, ahora se habla mucho de extractivismo, por ejemplo, ¿no? De cómo no ser extractivistas con estos conocimientos, cómo no, por ejemplo, nosotros cuando hacemos, y digo en general, ¿no? Los paradigmas más clásicos de la investigación social es la observación, la entrevista, digamos, estas herramientas muy como clásicas, ¿no? Pero son herramientas que buscan justamente como extraer información, ¿no? En esta lógica digamos, de lo expandido, de lo transmedia, de lo multimodal, ¿cómo podemos ser como congruentes en términos digamos, ¿cómo llamarlo? Como situar los formatos, las metodologías y los dispositivos de exhibición de la información en esa misma tesitura de como reconocer que no son iguales y no por ello digo que sean mejores o peores, pero son distintos, ¿no? Como los conocimientos, las prácticas, etcétera. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y ahora, nada más un segundo comentario muy breve sobre el archivo también me parece, y las políticas de preservación también, me parece que es importantísimo. Bueno, lo hemos visto en las instituciones, cómo se hacen unos esfuerzos por generar, digamos, de entrada que acepten estos formatos diferentes para que después en las mediatecas o en los repositorios se caen, ¿no? Entonces, por un lado, que se garanticen ciertas políticas de preservación digital si se está trabajando en contextos digitales. Por otro lado, digamos, contemplar también un metadatado, o sea, como generar metadatos que hablen y que describan, porque finalmente estos se convierten en objetos, ítems digitales, ¿no? Que también es una fase en la vida social del conocimiento del objeto digital, también tiene como esta lógica de pues así como una pieza de museo, también las piezas que interactivas, etcétera, requieren pues que exista información que las describa, que las resguarde, entonces este ecosistema de información digital también creo que es bien importante para que los archivos también no sean solamente un lugar de extracción de información, sino la posibilidad de que se apropien, de que circulen, que se expandan, ¿no? Y que no sean solamente una fuente, ¿no? Y bueno, ahí dejaría como más que nada son como, ahí como un conjunto de ideas que me surgían, ¿no? Sí, totalmente, no, totalmente en sintonía contigo y bueno, con lo que dice Adrián. Este, sí, o sea, justo también estos proyectos plantean muchas otras aristas que son necesarias atender para que puedan, digamos, llegar a buen puerto, ¿no? También algo que dijo Adrián y que creo que es muy importante que yo siempre intento poner en clases es, bueno, no es lo mismo hacer esto, digamos, como creador independiente que en el marco de una institución, no es lo mismo intentarlo hacer como en una tesis de maestría que en una de doctorado, no es lo mismo hacerlo con una beca que hacerlo con recursos propios. Y también de eso dependerá qué tanto énfasis podemos poner en conservar los archivos que logremos producir con este tipo de piezas, etcétera, ¿no? Como que no hay una sola respuesta, es, digamos, algo que queda ahí como en los pendientes o en los tópicos que es importante hablar. Digamos que lo que es relevante de lo que se ha estado conversando en estos conversatorios es, pues, experimentar y tratar de expandir esos espacios más clásicos y más hegemónicos, ¿no? O sea, nosotros mismos, tanto Adrián, yo,
Me atrevo a decir que Alejo e Iván, pues también dialogamos y trabajamos en esos universos, ¿no? O sea, no es tampoco como que a veces se tratan de poner como puestos, ¿no? Como si te interesa hacer esto expandido, entonces ya no puedes hacer un artículo académico, y creo que justo va de salir de esas batallas que suelen ser muy estériles, ¿no? O sea, más bien, pues ver qué posibilidades hay de hacer cosas en canchas en las que todavía no se ha hecho nada, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algunas otras preguntas, si no, quizás pues ya podríamos ir hacia ir concluyendo este ciclo de conversatorios, que bueno, estuvo compuesto por 4 charlas, integrada por cada uno de los profesores que eh, constituimos el proyecto de Ciudades Expandidas. Bueno, pues muchas gracias a la gente que se ha estado conectando eh, en sus distintos momentos y modalidades. Pues si les parece bien, podríamos ahí como concluir cada uno. Les decíamos que, bueno, vamos a buscar un espacio para que se puedan compartir los resultados. Y bueno, ya les estaremos obviamente invitando a ello. Entonces, pues, Alejo, no sé. Pues, por un lado, me parece que esto nos deja un camino bastante pues, extenso todavía para dialogar. Creo que es unas conversas que nos van a tener ahí preguntas, no digo para esta semana, sino para posibles semestres, porque creo que esto nos permite ir tejiendo y entendiendo desde cada lugar cómo vamos a complejizar esta práctica de aula expandida también, ¿sí? Porque o sea, todo pertenece a por qué expandirlo, ¿no? Hoy hablaste también de transmedia expandida, hemos hablado desde las artes, la historia, sí, cómo surge el término desde el inicio, desde el cine, y hoy en día, pues, sí, el cuerpo expandido, narrativas expandidas, fotografía expandida, etc. Pero ello, hay algo que me parece súper interesante y es aprovechado pues, también que hoy hay varios estudiantes de multimedia experimental, está Fiorella, está Laura, Laura Sofía, de Laura Sofía, Paula Catalina, hay varios ahí, estuvo también Juan, Darling, bueno, a lo que voy es, si están en la disposición de conversar, ¿cómo se han enfrentado, digamos, a este trabajo de campo? Y especialmente recordar el trabajo que están haciendo Fiorella y Darling, que tiene que ver con una visita al museo, ¿sí? Y hay una exposición en este momento de Praxis acá en Bogotá, que ya lo conocen, vive en México, creo que no estoy mal, que es una artista muy interesante en la medida que trabaja desde múltiples medios, pero especialmente en ese acercamiento con el territorio, con la comunidad y demás. Y su relación tiene que ver con el juego, ¿sí? O con los juegos y sus juegos, y pues hay una pregunta también crítica alrededor de ello, que más hoy en día vivimos hiperconectados y demás. Entonces, es un trabajo de una riqueza, ¿sí? Y de una sutileza y de una poesía, porque nos hace ¿sí? Llevar, o sea, nos coloca esa pregunta de cómo jugábamos cuando niños, ¿no? Y cómo nos apropiábamos de los espacios barriales, ¿sí? Cómo interactuamos con nuestros amiguitos y amiguitas y demás. Entonces, frente a ello, me hace muy interesante escuchar, pues hay varios trabajos, y igual, si gustan comentarlo, y les digo, invitando a los estudiantes de ese proceso, porque ha sido como, y recuerdo, pues, el trabajo de Fiorella y Dani, es porque fue como a partir del museo, se acercan al barrio, hacen trabajo de campo y empiezan a generar toda una narrativa y una experiencia también poética, a intervenirla, a esa parte artesanal también de la animación, pero también de la interactividad, pero también del relato, del guión, etc. No sé si en este momento están ahí y quisieran compartirnos la experiencia, o si la Sofía Ferri también quisiera comentar algo.
Porque me parece muy interesante también escucharlas en la medida de cómo un espacio académico como o cuatro espacios, o cinco, perdón, porque son cinco espacios académicos que transversalizaron ciudades expandidas, pues han terminado dejando preguntas en los estudiantes. Entonces, antes de cerrar, quisiera como poder incentivar este o provocar este espacio de diálogo si alguna está interesado en contarlo. ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí, sí. Sí, te escuchamos. Bueno, pues sí, voy a mencionar un poco como el proceso que llevamos para realizar pues esa intervención como el video, de acuerdo pues sí a la exposición que dimos de Francis. Y pues sí, básicamente como que ahí el artista hablaba mucho de esa relación entre el territorio y el juego y viendo cómo los niños se salían pues, de ese contexto en el que suelen estar muchas veces, pues también, no sé, debido pues, a temas de corrupción, de imposibilidades pues, en lo académico, en su educación y pues también por todo esto del tema socioeconómico, cómo se salen de ese contexto quizás pues abrumador y triste y empiezan a buscar como alternativas de juego para cambiar de realidad, pero en ese mismo espacio. Entonces, como que, pues, quisimos seguir abordando ese tema, pero traerlo, pues, también en el contexto colombiano. Y eh, hicimos como una secuencia de un juego, pues, que aquí es bastante común, que es la golosa. Em, y ahí como que incluimos a una niña que vive pues en un barrio popular donde pues se presentan diferentes situaciones, como que vemos diferentes familias como se la rebuscan en el día a día, también como la clase de personas que están a su alrededor. Y sí, cómo es en sí el territorio, cómo son las fachadas de esas casas, de las calles, de todos los elementos que la rodean, pero que igual bajo eso ella busca como ese espacio para seguir imaginando y como para explorar pues en su mente. Entonces ahí como que ella va trazando pues el juego en la calle y lo va haciendo a su manera, porque usualmente la golosa como que se suele hacer con números del 1 al 10 y ya, y como que también sigue ciertos parámetros, pero ella lo hacía como en base a lo que quería pues transmitir y como más con dibujitos propios y incluso con un movimiento diferente y, y pues sí, quisimos como transmitir eso y mostrar esa realidad y tanto de la niña como del espacio en sí. Entonces, pues no sé si quieren, lo mostramos el video que hicimos. Sí, Sí, claro. sería, mutuamente sería súper chévere. Dale, espera, ya lo busco y lo comparto.
Básicamente es el video que realizamos y la idea es hacerle como una intervención análoga, hacer como un proceso mix media, en donde sí se va interviniendo fotograma por fotograma y se genera como una animación, pero pues la idea es pintarlos o lo estamos pintando con acrílicos y pues ya después se junta todo eso y se hace el proceso para que se reproduzca como el movimiento, pero de una manera más orgánica, para mostrar o enfatizar más pues, en ese mundo de la niña y también del espacio. Y ya. Buenísimo, muchas gracias por compartirlo. Está increíble, va en súper buen proceso. Por ahí, Iván, maestro. Con el saludo que no los había saludado hoy había estado muy en silencio, pero no, me encanta y durante toda la charla he estado pensando, reflexionando de la importancia del ejercicio mismo. Siento que no debemos perder de vista el horizonte de que estos espacios en realidad eh, tanto más que un ejercicio formal académico, que siempre, pues digamos que fue la intención cuando lo dialogamos, un poco romper ese anquilosamiento que mencionaba Huguito y que efectivamente la academia le cuesta, incluso miren cómo la IA llegó un poco a desbaratar esa estabilidad que tenía la academia y nos puso en jaque, nos puso a pensar seriamente, pues cuál va a ser nuestra función y cuál va a ser nuestro rol. Y siento que hay muchas cosas que están pasando y que no, y que las quiero pues como poner sobre la mesa para pues dejar constancia, digámoslo así. Por un lado, en efecto, y lo estabas mencionando, Laura,
hay una cosa con lo artesanal que se va a volver supremamente importante, conecta con lo que Hugo nos mostraba en el proyecto de reparar y cómo en realidad la resistencia se ha convertido en este momento ser revolucionario es reparar algo. O sea, es impresionante ver cómo cada vez más y más sales a la calle, caminas y en el andén encuentras carcasas de televisores viejos, computadores, pantallas, un montón de cosas que pues obviamente antes no sucedían y que de alguna manera estamos haciendo esto, estamos poniendo el dedo, estamos haciendo evidencia y que de alguna manera es lo importante del ejercicio. Quiero contrastarlo con un elemento muy poderoso que precisamente Hugo ponía en evidencia y es la narrativa. Hay algo que me aturde cada vez que entro a mirar noticias porque ya ni siquiera veo noticieros porque ya sabemos que el ejercicio no funciona, pero igual haciendo filtro en redes sociales y encontrando lo que encuentras una y otra vez, como, ojo, atención a este detalle, como la pseudociencia, y esto es una pregunta que nos golpea directamente, cómo la pseudociencia se convirtió en una narrativa, lo conecto con lo que está diciendo Hugo precisamente. La narrativa se convirtió en este momento en un elemento supremamente vital, supremamente poderoso y que tal vez la academia tampoco se lo ha preguntado. Hugo una y otra vez nos planteaba la idea de que la academia sigue insistiendo, no sé si tercamente o de una manera muy honesta, en que la única manera es la lectoescritura para la generación y apropiación del conocimiento. Yo me atrevería a decir que no, que en realidad hay otras maneras de acercarnos y de conocer la realidad. Procesos de análisis y percepción a partir de los sentidos, podemos encontrar cualquier cantidad de experiencias y en ese orden de ideas, las narrativas con las que estamos contando, las narrativas con las que estamos jugando, deben ser lo suficientemente rigurosas precisamente para romper estas narrativas. O sea, yo lo planteaba un poco en mi charla el día que nos encontramos, que me aterraba un poco ver tanto terraplanista, pero ahí están, pero ahí están. Y fíjense cómo precisamente esa narrativa que se asemeja o pretende parecer científica, que se basa más o menos en el método científico y de una manera en realidad bastante paupérrima, termina lanzando una cantidad de juicios sin sentido y pues lo más triste es que la gente lo cree. Yo siento que y conectando precisamente con este ejercicio que estaba presentando Laura, hay algo muy bello en esa posibilidad. También citábamos, y Hugo también lo mencionaba, esta idea de la invención de lo cotidiano. Nuevamente, no necesitamos irnos a Marte, no tenemos que seguir la corriente a la lógica también de las narrativas de ya este planeta lo acabamos, vámonos a conquistar otro. No, espere, espere, todavía tenemos muchas cosas que dialogar del día a día, muchas cosas tenemos que contar de la realidad y lo conecto con una pregunta que surgía precisamente también el día de mi charla, que tenía que ver con la idea de, bueno, ¿qué pasa cuando yo encuentro algo y la gente no lo quiere contar? Y creo que con lo que hoy nos ha mostrado Hugo, hay una cosa muy chévere y es cómo de verdad yo respaldo y le doy mucho poder a un hallazgo, a un ejercicio riguroso que no necesariamente se queda, digamos, en lo tradicional, en lo convencional, sino que explora nuevas maneras narrativas de crear nuevas realidades. Y Hugo también lo mencionaba allí, o sea, más que la idea de verdades, más que la idea, pues, moderna, eh, cientificista de pensar el mundo como un lugar simplemente que está ahí para ser observado, pues también depende quién lo está observando y cómo lo está observando. Creo que ahí hay una salida bien interesante y bien importante para contar esas otras verdades, para contar esas otras realidades y que tienen muchísimo que dialogar. Hugo también lo mencionó el día de hoy. Em, Hay muchos ejemplos donde efectivamente, tal vez incluso para alguien esta idea de experiencia, sin que sea digital, también lo mencionabas, se convierte en una construcción de conocimiento vital. Caminar la calle, subirse al bus, tomar, no sé, transporte público en la cotidianidad, ir a la plaza a comprar el mercado. Yo siento que son preguntas que son supremamente pertinentes, que nos conectan y creo que lo que más me ha encantado y digamos que me siento muy feliz de haber participado de este espacio, también ya un poco a manera de cierre para
mi participación, es encontrar que sí, que son preguntas que nos hacemos incluso, fíjense que estando, uno creería que desde disciplinas que no tienen absolutamente nada que ver, pero sí. Les comento aquí al margen, pues un poco con el diálogo acerca de las dificultades que implican estos espacios precisamente de encuentro, de disponer de tiempo y pues creo que no es un secreto que muchos estudiantes pues no se pueden conectar por diferentes X circunstancias. Estamos a final de semestre, pero desde mi parte el ejercicio que he hecho es sentarme en clase con los estudiantes a observar los ejercicios, dialogar los ejercicios que están, digamos, planteados y están súper emocionados, digamos, con el ejercicio. También de mi parte, contando un poco lo que mencionaba Hugo, también vamos a subir allí en los archivos las respuestas, digamos, desde Medellín, que vienen desde el formato de póster. Pero les cuento que sí, los chicos están súper emocionados, súper encantados y de verdad que me alegra mucho participar de esto. Hay algo también muy importante que lo mencionaba tanto en mi charla y lo planteaba Hugo el día de hoy, que tiene que ver con la idea de que las situaciones y digamos que este tipo de espacios no son neutrales y sí hay que plantarle cara a situaciones muy complejas que estamos viviendo, o sea que no sé si valga la pena mencionarlo, pero pues que venga alguien de otro país a reivindicar a un colonizador, creo que no es la manera y de alguna forma como esa Tenemos narrativa 10 muchachos. se convierte como en algo casi que se presenta como un hecho científico demostrable que se puede comprobar que efectivamente México no existía antes que llegaran los españoles y bueno. Eso tiene tanto de largo como de ancho para la discusión, pero bueno. Repito, y digamos que para cerrar, súper emocionado, súper conmovido completamente por la participación y la respuesta de los estudiantes en sus diferentes dimensiones, en sus diferentes lógicas, y digamos que sé que ha implicado también un esfuerzo, pues, trabajar y desarrollar estos trabajos y estos procesos que, repito, están siendo observados y están siendo, en ese sentido, conectados por lo menos desde Medellín. Esperen próximamente las respuestas. Agradecerles a los compañeros, Alejo, Adrián, Hugo, y a todos los estudiantes que han participado, pues como el espacio y esa posibilidad de encontrarnos. No dejen de hacerlo, no, estos espacios se abren, estos espacios se ganan, estos espacios se construyen, porque pues sí, el discurso hegemónico no lo va a dar. Entonces, ya lo comentaba Adrián precisamente que hay, hay instituciones que por eso se llaman instituciones, que ya están en esto no fue lo que nos funcionó, no lo vamos a mover y eventualmente hacen alguna cosita. Creo que en nuestras manos, chicos, chicas, chiques, está, digamos, como esa posibilidad, pues como muy poderosa de transformar, de mover. La realidad se llama realidad porque se puede transformar, si no estaríamos hablando de destino o estaríamos hablando de otra cosa mística, no sé en qué orden. Y bueno, ya casi se me sale la lágrima. Muchas gracias a todos y todas. Me siento muy feliz de haber participado hasta donde vamos con este proceso. Igual vienen más cositas. Buenísimo, Iván, muchísimas gracias. Pues bueno, yo creo que ya podemos ahí, muchísimas gracias por tus palabras, podemos ir concluyendo. No sé si Alejo o Adrián quieran decir algo más, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Compartir que bueno, que este es un laboratorio en el sentido que estamos experimentando, ¿no? Y bueno, queremos que siga de frente y estamos viendo, pues no es fácil, digamos, cuadrar un horario que nos quede bien Guadalajara, Medellín, Bogotá, Ciudad de México. También de pronto los tiempos de los semestres, aunque son más o menos parecidos, tampoco son exactamente iguales. Entonces, bueno, nada más ahí, pues que sepan que le estamos apretando las tuercas, pero que estamos muy gustosos de pues haber echado a andar este espacio que ya habían echado a andar Adrián y Alejo, y esta es, digamos, como una etapa B de una primera experiencia, es un segundo
ejercicio. Y bueno, pues estamos muy contentos de que tenga estos componentes y que pueda haber cierto intercambio entre estudiantes de Medellín, Bogotá, Cuernavaca y Ciudad de México. Y bueno, eso, muchas gracias Alejo y muchas gracias Adrián por la invitación para con Iván y para conmigo. Y pues creo que por ahora, bueno, yo ya daría por concluida la sesión y bueno, muchísimas gracias a toda la gente que se conectó a lo largo de estas sesiones y bueno, por acá estamos. Vale, igual, muchísimas gracias a todos por participar, a cada uno por creer en estos procesos de la juntanza latinoamericana. Todavía estamos en esas inquietudes, también desde la transformación pedagógica desde nuestros espacios, ¿no? O sea, estamos en 4 paredes y cada vez mirando cómo expandimos y complejizamos el acto de la enseñanza y el aprendizaje. Pues vamos a estar ahí súper atentos de esos tránsitos, de los productos, de los estudiantes de multimedia experimental. Van a estar la otra semana compartiendo las videocartas de cierre y van a ser muy interesantes porque está, como lo contaba Darwin, que es un proyecto conjunto porque pues, también tiene esta inquietud de trabajo colaborativo, co-creativo, colectivo, y bueno, todo lo que nos enfrentó este reto. Y la idea es que a partir de ello empecemos a transitar esas creaciones, ¿no? Haciendo esa mistura y recogiendo, porque yo creo que lo más interesante en algunos, digamos, encuentros hubo más participación, otros menos, pero lo interesante es que los materiales estén transitados, han estado en los espacios, han estado en las aulas, los estudiantes los han escuchado, los hemos escuchado, y lo que recogen las videocartas es a partir de todas esas reflexiones, tanto en ciudades expandidas, como este tema transversal, con estas 5 universidades que se colocan sobre ese reto, y a la vez, bueno, ese trabajo riguroso, minucioso, apasionado de los estudiantes que han transitado la ciudad, que la han visto con otros ojos y que a partir de ello pues han generado unos procesos desde la multimedia experimental que son los que se van a compartir la otra semana y que todos vamos a estar ahí también pendientes de los materiales de Medellín, de Guadalajara, Ciudad de México, pues para que este intercambio tenga ese dinamismo y esa riqueza. Entonces, pues agradecer a cada uno de ustedes porque no es fácil. El sí, el ejercicio de la docencia ya es una complicado, complejo hoy en día. Y con toda la cantidad de elementos, creo que le estamos apostando a algo muy interesante que vale la pena seguirlo trabajando. Y como, bueno, está la versión beta, ya llevamos con Adrián, creo que esta es la 4ª versión, ¿no? Entonces, y seguimos y todavía hay que hacerle mejoras, ¿sí? Como el código fuente, ¿no? O sea, hay que mirarnos el tema transversal, como si se, digamos, las dinamizas con los estudiantes y demás. Entonces, creo que eso es un reto y que de paso pues, nos pone a actualizarnos en qué andanzas estamos, que es me parece súper interesante. Nada, de mi parte y de la Fundación Universitaria Completar y de Multimedia Experimental, de muy agradecido con ustedes, muy generosos con lo que saben y con lo que comparten. Y bueno, la idea es seguir expandiendo para el siguiente semestre, a ver qué nos depara y en qué reto nos encontramos de nuevo. Buenísimo, pues muchísimas gracias a todas, todos. Y pues nada, no sé si Adrián quieras concluir con algo, ya estamos, pero bueno, pues muchas gracias. Lo mismo, ahí cierro con el mismo entusiasmo y pues agradeciendo a la presencia, la participación de cada una y cada uno de ustedes. Ha sido bien estimulante como todos estos intercambios y pues nada, seguiremos ahí en esta misma línea
desde el calorcito tapatío, que estamos brutal, hay 36, 37 grados, entonces aquí estamos en fuego, pero con esa misma pasión, entrándole a estos ejercicios. Mil gracias también, Alejandro, Hugo, Iván, a ustedes. Un abrazo fuerte para todas y todos. Va, Chido. abrazos, estamos al habla. Bye bye.